¿Cómo qué? ¿Como instrumento musical o como instrumento religioso? Porque cuando tú me hablas del tambor, yo tengo que buscar a qué tambor te refieres. Porque hay un tambor que es ese que está en la pared, que es diferente a todos los tambores. Es el tambor más puro y rítmico que existe y el más comunicativo. Aquel es un medio, aquel es un telégrafo. Aquel en África era un telégrafo. Ese instrumento se utiliza en ocasiones fúnebres, en ocasiones festivas y en ocasiones religiosas. En función social y cultural, el tambor como un medio festivo para bailar, para divertirnos, para pasar un buen rato, pero el tambor también como telégrafo, porque con ese tambor en África se comunicaban las tribus. Las tribus hablaban a una distancia, de larga distancia, se hablaba y cuando sonaba el tambor tú sabías qué te decían. Tú sabías si había un problema, si había luto en la zona esa, se toca lo que se canta y se baila lo que se toca. Ese orden. Es decir, cuando el arpón abre la boca y empieza a enunciar palabras, está invitando al tambor a que toque un ritmo determinado, acorde con lo que se está cantando. Y desde el punto de vista rítmico, hay una manifestación porque se está bailando lo que se está tocando. De ahí que se toca lo que se canta y se baila lo que se toca. El bailador responde a los golpes del tambor. Yo vengo de muy niño, la historia mía, de niño, una latica era la latica esa de chorizo, eran así grandes. Yo tocaba ahí, buscando los sonidos del ritmo. El tambor no tiene rival. El tambor tiene sentimiento. Si usted no tiene las cualidades para tocar tambor, no lo toque. Hay quien toca por tocar. El tambor nace como un nace. Le en la sangre. De crecí entre la rumba. Al norte no era ya, era de candela, el tambor, la base era de esta tumbadora. Se mojaba el parche, se tiraba en el parche con clavo. Y veía que pum. Hasta que cogía la candela, ya estaba, pata, pete. Tumbado, cum. Te dedo, quinto, piti. Antes eran claves de madera, de palo de coba, de mandimbre, palo. Acá, de clave ahora, antes eran así. Antes de la clave había un jarro, o sea, no era un banquito, con 2 cucharas. Y ahí tú sacabas el sonido. Chévere. Está en contra de la clave. Mira. Chévere. ¿Por qué? Porque choca. A la misma vez te enseña a cantar y a pronunciar la letra de la rumba. Dentro de la percusión, la rumba es lo más sublime que siente en el mundo entero, es una alegría mortal. Y yo tengo el honor y la sensación, el gusto de enseñar a personas que hoy en día viven de eso.
hay gente que tocan por tocar, porque no lo sienten. Tocan por tocar, no lo sienten ahí. Ese no toque. No tiene ritmo. No tiene, porque toca y hace entonces, ya hace otra cosa. Y mueve esto, se toca con razón, esto. Toca, mueve los hombros. Eso que no hace nadie. Toca por tocar. Le dice a la persona a mí que Juan, tú vale mi talento no vale nada. Mi talento. Tú no tienes con qué comprar mi talento. Si uno hace con la persona, se aprende después, no así sino a la perfección. There used to be a song that was written for a comparsa that was in Santiago de Cuba. Que I don't know if it still exists. I believe it still exists, called La Placita. And my family belonged to that comparsa. I don't know if you know about Cuba, the way it is like in the cities, like in Santiago de Cuba, where I'm from, depending on the neighborhood, there was Los Hoyos, San Agustín, El Paso Franco, El Guayabito, componedores de batea, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra, una de las comparsas eran, como la conga, se llamaba La Placita. Y esa canción decía, quiero llorar, no tengo lágrimas, quiero llorar, no tengo lágrimas, pero quiero gozar en el carnaval. ¿Y para qué? No poder recordar esos tiempos pasados que no volverán. Con La Placita yo me voy, que yo me voy a guarachar. What does the drum mean to me in my life? Well, I've been asked that before, and my answer is to ask me how long I've been playing the drum is asking me how long I've been breathing. It means everything. It's God and the drum. That's what's all for me. And my family, of course. But it's a way of life. It's life, man. It's you could be in a real sad moment and you grab a drum and you play and it all goes away and clears out. That's what happens to me. So that's what it means. Well, the drum is a sacred. Well, God created everything that we are, everything around us. So it is sacred because He created it, but it's also an instrument. It's a musical instrument and deserves a lot of respect, just like any other instrument. It's, yes, it is sacred. Para mí, principalmente los latidos del corazón, el tambor para mí. Para mí el tambor es todo. Yo me crié con el tambor en mi familia, en la calle, en el barrio, aprendiendo de los tamboreros mayores, también como afro-venezolanos, tambores afroperuanos, afrocolombiano. Para mí el tambor es todo. Para mí el tambor es vida. Sin el tambor no hay, como te dije ahorita, es los latidos del corazón. Para mí eso es el tambor. Sin el tambor no hay vida. Bueno, el tambor para mí significa el espíritu de la persona, el sentido, el sentimiento armónico y rítmico de una persona. El tambor es prácticamente un dios. Aunque no sea un dios, es un dios porque habla, dice lo que el que lo toca quiere decir a través del tambor. Puede ser bueno, malo, mediocre o increíble. En el tambor se encierra todo
los sentimientos del mundo musicales. Man, I don't want to make it sound like a cliche, but everybody says heartbeat. But you know, that's basically true because it is the heartbeat of music. I mean, you know, they all say that the first instrument was a drum. That can be debated, but I want to believe that it was probably the simplest form of a musical instrument, even if you don't have a cylinder or a hollowed out tree trunk with an animal skin stretched across it. You know, sound comes out of, you and I can sit here and get sounds out of at least 5 things that's sitting on the floor or a piece of furniture. So, you know, just hitting your body is part of it. You know, the drum beat is the pulse. You feel your vein, you feel the pulse, and there's a rhythm there. So to me, the drum means, I guess, life in general, communication, emotions, different emotions, sad, mad, hurt, happy, glad, you know, all that stuff, like different hues in all blues. There's rhythm in everything, man. Car windshield wipers, the washing machine, the sink, the shower, a drop of water coming out of a sink that needs to be repaired. It's everywhere. The drum is definitely everywhere. Well, for me, I think it is spiritual. There's others who play it just spiritually, you know, many different parts of the world. For me, it's spiritually because when I'm doing it and, you know, I may be down, I'm like, man, what do I got to do this gig? Oh, man, I wish I was at home. And I have to catch myself and trying to look up to the sky or that LED light up there and go, thank you, Lord, for letting me be able to do what I'm doing right now. Whether I'm getting paid or not, still making somebody happy, making somebody move, touching somebody's heart and soul for what I did, you know, playing that drum. Yeah. Bueno, el tambor para mí representa mucho, más allá familiaridad, sentimiento, amor. La razón es que de muy niño crecí dentro de un ambiente donde el tambor siempre estuvo presente, ¿no? Y en el transcurso del tiempo fui aprendiendo varios significados sobre el tambor. Más allá que te da el sonido, más allá que inspira mucho, ¿no? Hay varios tambores que tienen su significado, como en el campo religioso, en el campo, ¿sabe?, cultural. Pero para mí el tambor es muy grande, es algo muy, muy grande en mi vida. Es muy sagrado porque eso viene de un animal, ¿no? Eso tiene una espiritualidad, eso tiene como que una trascendencia también, ¿no? Un ser viviente que estuvo presente y bueno, con su piel transmitimos ese sonido tan lindo. This is the only way I can think of to describe it. Ever since I was a baby, it's the only thing I've known. The drum in my life has brought me nothing but good. It's brought me love. It's brought me joy, friends. I've traveled the world because of it. It's my livelihood. It's my career. It's the only thing I've done. I've met so many beautiful people. It's helped me when I lost many beautiful people. It's brought me from playing in the corner of the house as a 2-year-old behind the couch with
bongos and maracas and to things like the Super Bowl halftime show, and just who would have known that, you know, dedicating my life to this thing we call music, it's a thing, spiritual, it's not from here. But who would have known dedicating my life to that would be the best decision I've ever made. There's musicians who pick it up later in life and maybe a hobby, maybe it's some extra money on the side, and okay, that's fine. But we come from different worlds. This is all I know. This is all I am. Without the drum, without music, I'm nothing. And it's all thanks to God for allowing this lifestyle, and so much more I can say. Ahora un poquito en español para que no se ofenda la gente. A mí me encanta producir, me encanta crear. Siendo una persona sin hijos, bueno, hasta que los tenga, lo único que yo puedo hacer, lo único que puedo dejar, el legado mío, lo que puedo dejar son mis producciones. Son los proyectos que hago, la música que grabo, los pensamientos, las ideas. Lo único que yo puedo dejar es eso, como un gracias, ¿me entendés? Como un gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a mi mamá, a mi abuela, a mis mentores, a mis amigos. Amigos, cuando digo amigos, son las personas que me dijeron: hey, sigue por aquí, sigue por allá, sigue con eso, tienes talento. Porque la música me ha llevado, no es donde me llevó, es más de donde me sacó. La música me sacó de muchas malas, muchísimas malas. La pérdida de seres queridos, de mi mamá, de novias, de amores, de amigos. ¿Dónde estuviera yo si no fuera por la música? Y físicamente, ¿dónde estaría? Porque la música me sacó de muchas cosas malas en la vida, cuando mis amigos en la escuela estaban rumbeando, con mujeres, haciéndose tatuajes, emborrachándose, probando drogas, vendiendo. Yo estaba practicando mi instrumento, viajando, tocando música ya en tarimas. Eso desde los 13 años, imagínate. O en la cárcel o muerto, con la gente que yo andaba. Pero aquí estamos. Me ha pasado muchas cosas malas en la vida, pero también, muchas cosas buenísimas. Y eso es gracias a Dios, a mis manos, al cuero, al tambor. No puedo decir nada mal y no puedo decir nada más que gracias. Late un corazón. El nacimiento del primer tambor con la naturaleza. Semillas y calabaza se le acompañó. Y con influencias de cuerda y viento formaron tu trono. El prestigio del son marca tuntún por la tierra.
hace enamorar. La alegría de la charanga nos hace bailar. El folclor, madre tierra, el guaguancó, nos hace recordar. Nuevas ideas hacen evolucionar. La adrenalina de la Columbia hace que la sangre corra por las venas y sus leyendas brillar. Más y menos, fui en pana me oca cuenta que su carne fina cariel, usted ten cuyo tama buena kutara lumbo mango briyumba. Bonda kele bonda saura mayimbe kati keura masi menenga casualo sulo teverina. Sulo ya lula si mango yango milemo guaya la mayimbe donde le suambe congo endiame wangara kindiame longo ya tan su pungo en sobriyumba. Waguna combo enda como en pungo malongo muyame kimbasa tumba yari yari en caso funa caride yamboko en katique. Tendundu wazo na buto fina tendundu kimpungulena ni mosongo tese más 10 y lambanza. Tese más 10 y lambaka bika nyoko bika ndiako tese más 10. Congo kisia kotalumba ndoki mayi meganga sia kienko swako solo katike patibelo kuna lumbo entondo ala mbele muyaga mayombe palo monte tanana Congo briyumba. Kabanga chikirikwa tonde le filo como lema fume ngenga bilongo bisongo Congo pukilonga. Tata warilango nyango sara samyata que terimene masimene pate fuka. Una toya, bukalene samya terere
duende pegando mal, me damos una zulo, damos una toto. Y todo culmina en una colección de tambores, voces y vientos que le llamaron una salsa, que la sigue gozando el mundo entero.
Desde el primer tambor hasta el último latir, la historia del tambor seguirá siendo el futuro. Esta es la historia del tambor.